Hola, buenos días con todos. Por favor, ¿se escucha bien el audio? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, profesora, Sí, sí. profesora. Yes. Muchas gracias. Buenos días, señorita Manuela. Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, como les escribí por el chat, les pido las disculpas. He estado ausente 2 semanas por problemas de salud y en esta semana pues me estoy incorporando pidiéndoles siempre desde un principio que me puedan apoyar. ¿En qué sentido? Que estoy hablando despacio, pausado, porque todavía tengo las cuerdas vocales lastimadas. Me quedé difónica, estuve bastante delicada. Entonces, en esta clase quisiera que ustedes, por favor, eleven, no sé, el volumen, cómo podrían graduar para que me puedan escuchar bien. Espero que la próxima semana esté mucho mejor. Así que cualquier duda o consulta que puedan tener, me escriben, ¿no? No es como estar completamente recuperada y poder hacer las variaciones en la inflexión de voz. Todavía es un proceso. Así que en esa parte les ruego que me puedan apoyar. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta semana 7 el capítulo de la oración, sus clases, y vamos a partir identificando las definiciones de la oración. La oración es caracterizada por presentar un sentido completo. Es aquella unidad que siempre lo que hace la diferencia entre una proposición es que la oración se entiende, su significado es pleno. Vamos a ver un ejemplo donde haya oración y proposición. Dice que viajará la próxima semana. Esta, por ejemplo, es una oración. Se entiende. No está el sujeto. Si yo quiero, le puedo añadir Dina, ¿no? Ya tendría el sujeto, tendría el predicado, termina en un punto, la inflexión es hacia abajo y además está con la característica básica que les dije, dotada de un significado completo. ¿Qué pasa si nosotros quitamos esto? Que viajará la próxima semana, lo vamos a pasar ahora solito. Noten ustedes la diferencia. La primera es una oración y la segunda es una proposición. Es notoria la diferencia. Aquí no hay sentido pleno. Hay una idea, pero siempre dependiente, ¿no? En cambio, la oración no depende de nada. Esta oración tiene dos constituyentes, un sujeto y tiene un predicado. Hoy vamos a estudiar tipos de sujeto y tipos de predicado. ¿Mm? ¿Qué más dice por acá? Debe tener una concordancia. Claro, si el sujeto está en singular, el verbo tiene que estar en singular. Los profesores explican, si va plural, el verbo también va en plural. Si esto fuese yo, explico primera persona, el verbo tiene que marcar la persona también. Eso es importante, por eso hablamos de concordancia. Esa es la palabra clave entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y tiene pausas. Las pausas es importante que tomemos en cuenta. Hay inflexión tonal, esta es descendente. Hay oraciones en que tienen la inflexión ascendente, ¿no? Por ejemplo,
El profesor explicó la teoría, que sería una pregunta. Bien, partiendo de esta definición, ahora vamos a ver la estructura de una oración. ¿Cómo es? Primero, para que nosotros podamos analizar la estructura, empecemos con el sujeto que a veces puede estar en la oración y a veces no. Lo importante es que nosotros fijemos que si está presente, llamamos un sujeto expreso y hay maneras de reconocerlo. Un alto funcionario de Arequipa será investigado. ¿Cuál es la recomendación para reconocer a ese sujeto? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es un tema y de este tema comentamos en el predicado. Entonces, el sujeto, para yo ubicarlo, le pregunto al verbo, ¿quién será investigado? Y me responde un alto funcionario. Y si yo tuviese, a ver, otra estructura, las frutas son saludables. Al verbo le voy a preguntar siempre qué o quién. En este caso, frutas. La pregunta no sería quién, ¿no? Sino qué. ¿Qué son saludables? Las frutas. Y yo respondo básicamente con esa pregunta. Así que digo, esta oración tiene un sujeto y todo lo restante es mi predicado. ¿Ya? Entonces le ponemos acá. Acá es el predicado. ¿Ve? Qué fácil. La pregunta, ¿qué o quién? Y también hay que tomar en cuenta que hay que verificar que concuerde. Hay concordancia, son está en plural, frutas también. Tercera persona, frutas tercera. Así, entonces, estamos quedando en que sí se trata de un correcto análisis, que este viene a ser mi sujeto. Ahora yo quiero mostrarles, a ver, vamos a ampliar esta pizarrita, unas oraciones para que ustedes me digan cuál es el sujeto. Ya vamos a analizar. Ya, primera oración. Segunda oración. Tercera. A ver, en la tercera, ¿qué podemos poner? Ujú. Ya. A ver, ahí están las tres oraciones. Ustedes me pueden escribir por el chat. Hola Gilbert, buen día. Voy a estar mirando el chat. En las tres oraciones, ¿cuál es el sujeto? A ver, identifiquen. En la número 1, ¿cuál es nuestro sujeto? Ya saben que para reconocer al sujeto hay que preguntar. Ujú. Ay, qué bueno me escribió Luciano, Gilbert, Alexandro. Ya. A ver, dos personas más que respondan y vamos a la solución.
No se olviden de formular la pregunta. ¿Qué? ¿Quién? Al verbo. Ujú. ¿Qué pasaría si así fuese su examen final? Ustedes saben que en un examen tenemos que hacerlo todo perfecto, ¿no? Ajá, ya se están dando cuenta. Qué bueno, qué bueno. Ustedes tienen que buscar al verbo. A este verbo hay que preguntarle. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, vamos a empezar con la 3. ¿Quiénes llegaron? Los invitados. Acá sí está perfecto. Ese es mi sujeto, ¿no? Los invitados. Perdón, acá se fue el color, disculpen. ¿No? Mi sujeto sería los invitados. Felicitaron. ¿Quiénes felicitaron a Laura? ¿Quiénes? El sujeto es Tácito, ¿no? El sujeto es Tácito porque no aparece expresamente. A Laura no es el sujeto, chicos. A Laura, este tiene una función. A ver, lo voy a analizar para que ustedes tengan como referencia. Este a Laura vendría a ser el objeto directo. Objeto directo. Entonces, a ver, esto lo borramos. La también sigue el objeto directo, ¿no? Porque se reduplica acá. ¿Ven? Entonces, ahí está. Y por su trabajo, esta es la causa, pues. ¿Ya? Es circunstancial de causa. ¿Por qué la felicitan? Por algo, ¿no? Seguro que hizo un buen trabajo. Y acá forré. ¿Quién, ah? Yo. Yo forré. Yo forré. Y se dan cuenta que hay concordancia, ¿no? El libro es el objeto. Yo forro algo. ¿Qué forras? El libro. Entonces el libro, esto lo vamos a... Ahí está. Lo subrayamos. Y ese es el OD. Sí, mis chicos, para que ustedes no tengan dificultades, reitero, hay que buscar al verbo. Entonces, por el chat, a ver, sí, todos los que por el chat me escribieron cuál era el sujeto, ya se dieron cuenta que el libro no era, que la hora tampoco, porque estos son los objetos. Yo forré. Ellos, acá también es Tácito, aquí el sujeto es Tácito. Sí, yo sé que lo van a hacer mucho mejor. Ya tienen una idea de cómo hay que preguntarle al verbo. Esa es la pregunta. ¿Quién o qué al verbo? ¿Ya? Ahora vamos a ver la clase. El sujeto, ese tema del que se dice algo, del que comentamos, va a ser de 8 clases, pero cada uno obedece a un criterio. Si está presente en la oración o de repente no está, ella vendió, está presente, ese sujeto expreso. No llegó. ¿Quién? Alguien. No está presente, hay un vacío tácito. Las mujeres, vemos que aquí hay un solo nombre, porque cuando es simple, debe tener un núcleo.
nada más. Por eso, por la cantidad de núcleos, podemos hablar de compuesta cuando hay más de uno, dos, dos o más núcleos. Ahí está. Y cuando es complejo, siempre que tenga modificador indirecto. ¿Sí? Ahora quiero hablarles un poquito del MI para que ustedes recuerden. Durante el tiempo que estuve ausente, ustedes han dado frase nominal, pero como un repaso. Elba los extrañó. Aquí hay un sujeto, ¿no? Todo esto es un sujeto. Todo eso es un sujeto. Pero este sujeto tiene un núcleo. Elba y la profesora de lenguaje Elba es el núcleo. La profesora, el modificador indirecto. ¿Me dejo entender? La aposición. Cuando la aposición está presente, entonces su función es MI. Y algo importante, que gracias al MI, este sujeto, Elba, la profesora, todo eso se va a llamar sujeto complejo. Solo por la presencia del MI. A ver, otra forma de encontrar el sujeto complejo, por ejemplo, Juan, quien es estudioso, aprobó el examen. Entonces tenemos el núcleo que es Juan y aparece algo entre comas, pero que no se trata de aposición. Ojo, esto que está entre comas no es aposición. Esto se llama proposición, ¿no? Es una proposición subordinada. La que estaba acá adelante sí era una aposición. Y funcionaba como MI. Pero aquí es una subordinada modificador indirecto. Es por eso que se llama sujeto complejo. ¿Mm? A ver, otro. Cuando nosotros tengamos frase que es preposicional, ¿no? Los alumnos de la pre son disciplinados. Aquí también hay un modificador indirecto. Y eso es importante, porque gracias a SMI, primero, pues alumnos, MI, ¿listo? Entonces tenemos ahora sí un sujeto complejo. Todo esto les explico para que cuando ustedes tengan que clasificar al sujeto, tengan que ver la presencia del MI, MI, MI.
¿De acuerdo? Para que sea complejo. ¿Y qué pasa si no está esto? Si la oración solo dice, Elba extrañó a sus alumnos, sería un sujeto incomplejo. Además, nosotros podemos clasificar con estos criterios, primero complejo cuando tiene MI, incomplejo, sin modificador indirecto, activo cuando alguien realiza una acción. Lourdes limpia la casa. Lourdes corta el césped. Lourdes lee libros. Ella realiza la acción. En pasivo, recibe, ¿no? Entonces sería, a ver, si digo Lourdes limpia la sala, en pasivo será la sala es limpiada, ¿no? Si digo Lourdes prepara la cena, en pasivo la cena es preparada por Lourdes. ¿Sí, chicos? Entonces volvamos a nuestro análisis. Los alumnos de la pre, aparte de que voy a decir que este es un sujeto complejo, ¿no? Todo esto es un sujeto complejo, lo puedo clasificar también como simple, porque tiene un núcleo. ¿Qué más? Expreso, porque está presente, ¿no? Ahí lo vemos. Acá, igual, este es un sujeto simple, expreso, complejo, pero además, aprobar es una acción, lo que quiere decir que mi sujeto, Juan, ha realizado algo, ¿no? Por lo tanto, es un sujeto activo. Así ustedes van a combinar todos los criterios que se menciona por los 4 criterios para que puedan clasificar las oraciones. Las mujeres preparan masato. Podemos decir simple, incompleja, expreso y también activo, ¿no? Porque las mujeres van a realizar algo, preparar el masato, ¿ya? Entonces, con esto, chicos, cerramos el capítulo o esta clasificación de sujeto para empezar con el predicado. No sé si tienen alguna consulta, por favor. A ver, para los que recién se están incorporando, ustedes dirán por qué la profesora está con una voz que se le apaga, ¿no? Aún estoy recuperando, me he estado bastante delicada y por eso es que les ruego que estén atentos, no se vayan a dormir, ¿ya? Porque algunos me dicen, uy, con esa vocecita tus alumnos se van a aburrir y se van a dormir. Es que todavía no tengo la fuerza como para poder elevar. Ya, espero que la siguiente me recupere más, ¿ya? A ver, ahora vamos a identificar el predicado. ¿Y cómo es el predicado? ¿Qué es? Es todo lo que comentamos de un sujeto, ¿no? Por ejemplo, mi sujeto es Jaime. ¿Qué puedo decir de Jaime? Jaime es un niño. Jaime es buena persona. Jaime estudia en San Marcos. Todo lo que yo voy a decir de esta persona, que es el sujeto, todo el comentario es el predicado, ¿ya? Y este predicado puede tener diversos complementos. En este caso, por ejemplo, galletas será objeto directo. ¿Y quién va a recibir la galleta? Los cachorros, objeto indirecto. ¿Dónde compró la galleta? En la bodega circunstancial del lugar. ¿Y cuándo? Ayer. Yo le puedo añadir también otro circunstancial. Entonces, los complementos van a depender del verbo. Por ejemplo, vamos a ver aquí.
Yo creo que vean estas oraciones que a veces nos trae complejidad, ¿no? En el caso uno, el verbo es copulativo. Miren qué importante saber qué clase de verbo está presente. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer. El verbo es copulativo. Miren qué importante, ¿ah? Toda esta frase tiene un nombre. Toda esa frase se llama frase verbal atributiva, siempre y cuando el verbo sea copulativo. Además, para demostrar que eso es cierto, algo más tenemos que buscar. El verbo es copulativo, pero lo que sigue debe ser un complemento atributo. Para que haya siempre complemento atributo, necesitamos que el verbo sea copulativo. Y recién cuando cumple estos dos requisitos, podemos decir que todo esto es dado nominal. Recuerda, la frase es atributiva, pero todo esto que está subrayado, esa frase, tiene la función de ser predicado nominal. En cambio, Luis está trabajando. Todo esto es una sola idea, porque es una perífrasis. El verbo estar es auxiliar y trabajar es el verbo principal. Entonces, ¿quién es el que nos interesa acá? El verbo principal. Trabajar es un verbo predicativo. Por lo tanto, toda la frase, esa se llama frase verbal predicativa. Además, toda esa frase cumple la función de predicar. Estamos para que ustedes se den cuenta que siempre es necesario, cuando ustedes vean perífrasis, miren el verbo principal. Luis está en la farmacia. Este verbo estar no es copulativo, porque si fuera copulativo, acá vendría su atributo, ¿no? No hay eso. Entonces, ¿qué cosa es el verbo está? Este es un verbo predicativo. Por lo tanto, en la farmacia, o primero subrayo todo esto, es lo que llamamos la frase verbal, ¿no? Estoy recordando lo que ustedes ya saben. Se llama predicativa esta frase y va a funcionar como predicado verbal. ¿Por qué? Porque este verbo ya no es copulativo. En la farmacia vendría a ser un circunstancial de lugar.
¿Qué tal, muchachos? He querido mostrarles con el verbo estar en 3 contextos para que vean que no siempre va a ser copulativo. Depende todo del contexto. Y eso es lo que nos muestra este PPT, que hay 2 clases de predicado. Nominal, cuando el verbo es copulativo y tiene atributo, o predicado verbal, cuando el verbo es no copulativo. A ver, miren esto y que surjan las preguntas. A ver, ¿alguna pregunta que haya surgido? Uy, ¿están despiertos? Espero que sí. A ver, todos, voy a mirar el chat. No hay duda, está claro los tipos de predicado. Uy, ¿no? ¿Todo claro? Ya, espero que sí. Gracias, hijo, muchas gracias. Y ahora vamos a estudiar los complementos que existen en el predicado para que nosotros veamos qué clase de complemento puede existir. Todo está en función del verbo que aparezca. Puede ser el verbo ser, estar, parecer, yacer, los copulativos, y con ellos siempre habrá un atributo. ¿Pero qué se entiende por atributo? Eso es lo que corresponde a una cualidad, una característica de alguien, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir mis alumnos son pacientes, son tranquilos. Ese es su atributo, esa es su cualidad. A través de una frase nominal también puedo decir mis alumnos son jóvenes estudiosos. Y ya tengo frase nominal que también sería atributo. Y cuando es un predicativo, quiero que noten algo. ¿Cómo se reconoce un complemento predicativo? Paso número 1, tiene que estar siempre en el predicado. ¿Está bien? Dentro del predicado. El verbo es predicativo, no puede ser copulativo. Y dentro de este predicado, el adjetivo contenta, contentos, ese adjetivo es lo que va a funcionar como complemento predicativo.
¿Listo? Repito, ¿cómo reconozco? Primero, por la parte gramatical, ¿no? ¿Cómo es su estructura? Va a estar en el predicado, el verbo tiene que ser no copulativo y a partir de esto va a modificar al sujeto. En este caso, contenta no puede ser el papá, sino es María. Desde esta posición se refiere al sujeto. O puede ser que esté modificando a todo el objeto directo. María vio a quién, a sus hermanos. Todo ese es el objeto directo. Entonces, este contentos ya no se refiere a María, sino se refiere a hermanos. Y hermanos es el objeto directo. Eso es lo que ustedes tienen que identificar siempre que se trate de complementos. O bien se refiere al sujeto o bien se refiere al objeto directo. Pero ¿qué es lo que deben cuidar siempre? Que nunca un adjetivo va a funcionar como circunstancial de modo, porque la mayoría se equivoca, ¿no? Dice, vio como contentos, modo falso. Nunca puede cumplir circunstancial un adjetivo. ¿Estamos? Ahora sí, ya hemos entendido qué es predicativo y veamos el objeto directo. El objeto directo solo puede aparecer cuando el verbo es transitivo. Por ejemplo, preparó, preparó pastel para su hijo. Hay alguien que realiza una acción. ¿Qué hace? Prepara el pastel. Y a esto lo vamos a llamar el objeto directo. ¿Y cómo se reemplaza? Con lo o la, dependiendo, este es masculino, lo preparó. Pero ¿quién va a recibir este pastel? ¿Quién es el que se va a beneficiar con el pastel? El hijo. Entonces al hijo le vamos a dar la función de el beneficiario y eso es el oí y se reemplaza por le, ¿no? Le preparó. Y acá era lo, el o de se reemplaza por lo o la. Y ahora, ¿por qué preparó ese pastel? Porque era el cumpleaños. ¿Y cuándo? Ayer. Si yo quiero, le puedo añadir más, ¿no? Solamente que aquí lo dejé con 3 complementos nada más. Entonces, eso es lo que muestra en cuanto a los complementos. O de, ya sabemos, y ahora vamos a ver el OI, que es el destinatario, el beneficiario, y los circunstanciales. Los circunstanciales, ¿quiénes pueden cumplir circunstancial? Varias clases de palabras. Por ejemplo, preparó un pastel, yo lo puedo poner el lunes. Y mira, no pasa nada. Le puedo añadir y decir este sería mi circunstancial de tiempo. Uy, se movió todo, ¿qué pasó?
Allá. Tiempo. Y recuerda que el lunes es una frase nominal. Yo pude haber dicho también ayer. En lugar de lunes, ayer. Ayer es un circunstancial de tiempo, es un adverbio. Yo puedo decir preparó, ¿ya? Yo puedo decir preparó un pastel con mucho amor. Y miren lo que sucede. Este con mucho amor sería mi circunstancial de modo. ¿Se dan cuenta que puedo añadir según lo que me convenga y obviamente tomando en cuenta todo el contexto, ¿no? El tiempo puede ser un adverbio, puede ser una frase nominal, su función es circunstancial, como también preparó el pastel alegremente. En lugar de decir con mucho amor, puedo decir alegremente. Y se entiende. Esas son las funciones, estos son los complementos que presenta el verbo preparar. A ver hasta ahí, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya está el OD, el OI, circunstancial. ¿Y cuándo aparece el agente? Solo cuando el verbo, o perdón, cuando la oración está expresada en pasiva. No hay otra forma de que aparezca el agente. Una oración, como este caso, por ejemplo, vamos a ponerle un sujeto, ¿no? Que acá sea pues María. Ayer o Ana, más cortito. Ana sería nuestro sujeto, ¿cierto? Ana, sujeto, prepara, predicado, y yo puedo transformar esta oración activa a una pasiva y decir un pastel fue preparado por Ana. Ahí donde aparece la perífrasis, fue preparado, el pastel sería ahora el sujeto pasivo y por Ana vendría a ser nuestro, ¿ya? Todo esto vendría a ser nuestro complemento agente. Únicamente para que sea complemento agente, tiene que estar la oración en voz pasiva y siempre va a ir encabezado por un por. No hay otra preposición para agente. Ahora sí, espero sus preguntas. Muchachos están acá. Mi temor creo que se cumplió. Ya se han dormido o han abandonado la clase. No veo ninguna señal. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? Por mí está todo bien, profesora. Gracias. Espero que los demás también. Ok, qué alivio. Gracias. Muy bien. Ya espero estar la siguiente así toda, ¿no? Más aliviada para que podamos platicar. Y bueno, hoy tengo que reservar porque me queda todavía un grupo más. Quiero que este ejercicio la resuelvan, por favor. Ya, también les va a permitir practicar más.
A ver, empecemos. Primero reconozcan el sujeto y acá los complementos del predicado. Bien, estoy tratando de ampliar los espacios para que podamos escribir. Ya, ojalá alcance. A ver, ¿cuál es el sujeto? En la primera, ¿cómo se clasifica? Sujeto, reconozcan en la primera. Ya, vamos a ver. Los zapatos. ¿Quién remendaba zapatos? Este será nuestro sujeto. Emilio. Y Emilio es un solo núcleo. El abuelo es la posición, el modificador indirecto. Por lo tanto, es un sujeto complejo, es verdad, y también realiza una acción. Ujú. Excelente análisis. Esa es la respuesta. Ahora hay que ver el núcleo del predicado. Bueno, en todas, este es el núcleo. Solo voy a subrayar lo que es núcleo. Núcleo. Y núcleo. Listo. Ahora vamos a ver qué complementos aparecen. ¿Cómo interpreta? Maravillosamente. A este lo voy a llamar un circunstancial de modo. Y esa canción interpretó algo, ¿no? Interpreta la canción, objeto directo. ¿Ya? ¿Cómo están los papás? Entusiasmados. Este va a tener una función de complemento atributo. ¿Por qué? Porque estar es un verbo copulativo. Y por la noticia es la causa.
El carné debió ser revisado ¿por quién? Por Juan. Pero voy a ir en este orden. ¿En dónde? En el ingreso. Eso es circunstancial. Del lugar. El carné de sujeto. ¿Y quién debió revisar? Por alguien, ¿no? Debió ser revisado por alguien. Este es complemento agente. Ayer es el tiempo. ¿Y qué cosa registré? Notas. Es el objeto directo. ¿Dónde? En el sistema. Y jóvenes es el vocativo, ¿no? Que no hay otra función más, solo vocativo. A ver, chicos, ¿qué les parece este análisis? ¿Coincide? A ver acá. Ya. Jimenita. ¿Cuándo era un sujeto pasivo? Cuando el sujeto recibe la acción. Vamos a ver, hay otra pregunta para explicarles. A ver, recibe la acción. Ujú. Ya, muy bien, acá ya han explicado. Para que el sujeto sea pasivo, tiene que ser el que recibe la acción. Por ejemplo, si yo tuviese aquí una oración de este tipo, ¿no? Voy a crear acá una oración como, ya, el libro de Inés fue editado. Una lingüista. Sí, a ver, hija, para que podamos entender todos, acá se ve, ¿no? El libro de Inés, este es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque este libro no hace nada. Quien realiza la acción es la lingüista. Ese es pasivo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene modificador indirecto. Así es como se reconoce. Y para que sea activo, ¿cómo debió ser? Una lingüista editó el libro. Chicos, este es el sujeto que es activo, incomplejo, pero lo importante es que realiza la acción. Sí, ahora los que por ahí me escribieron. Listo, qué gusto me da. Ya, entonces voy a estar mirando siempre el chat. A lo mejor no es el internet y me están escuchando así porque estoy hablando muy bajito. En casa me dicen, parece tu voz de ultratumba. Me hacen bullying. Ya, entonces eso es. Y ahora vamos a pasar, ¿no? Si por acá hay alguna duda, también otra vez lo vamos a reiterar. Vamos a otro subcapítulo. Vamos a hablar de las oraciones considerando varios criterios. Uno de los criterios es, ¿qué cosa tiene la oración? ¿Tiene sujeto? ¿Tiene predicado?
Si están los dos, se llama bimembre. Cuando están dos, ¿no? Cuando están los dos miembros. Cuando están los dos constituyentes. Y esta bimembre, además, puede ser simple o puede ser compuesta. A ver, voy a partir de un ejemplo muy sencillo. Si digo José trabaja mucho. Esta, por ejemplo, es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque tiene sujeto y tiene predicado. Además, es simple, porque tiene un solo verbo y hay una sola idea. ¿Estamos? Es simple porque hay un solo verbo, hay una sola idea. Pero ¿qué pasa? Trabaja y estudia mucho. Ya cambia, porque acá tengo una idea, trabaja, ya que hay otra. Pero la oración es bimembre, pero ya no es simple, es compuesta. ¿Por qué lo sé? Porque hay dos verbos, hay dos ideas. Eso es lo que caracteriza a lo que nos está hablando acá. Simple, compuesta. ¿Y cómo es una oración unimembre? Dice primero que no tiene que haber sujeto ni predicado. El verbo simplemente va a expresar, o sea, puede estar un verboide, ¿no? Por ejemplo, cuando por acá dicen, ¿no? La mamá ordena y dice, a ver, hijitos, a desayunar. ¿Ya? Vamos a crear esa oración que no tiene sujeto ni predicado, ¿no? La mamá dice, a desayunar. A desayunar, hijitos. Pero está el verbo desayunar sin conjugarse. Por eso no hay sujeto ni predicado. En cambio, desayuné, desayunarás, desayunaste, si está conjugado, si hay sujeto. También hay predicado. Esa es la oración unimembre, sin sujeto. Señores, su pasaje. Se entiende, ¿no? En el contexto. Esto es paguen su pasaje. Así que no van a equivocarse porque acá no habrá sujeto, no habrá verbo conjugado. Vamos a estudiar ahora esta oración bimembre con varios criterios. A ver, pero igual si hay preguntas, me van comunicando. Quiero hablarte de esta oración, de la oración bimembre, de esta que tiene sujeto y predicado. Vamos a clasificar a esta oración. Primero acá un esquemita. Creo que es justo y necesario.
Quiero que vean este título. Vamos a estudiar las clases de oraciones, pero según el predicado. Hay dos clases. Predicado nominal y predicado verbal. Esto no deben olvidarse nunca. Cuando es predicado nominal, el único requisito es que el verbo sea copulativo. Elsa es ahora bilingüe. Esta, por ejemplo, cumple lo que les acabo de decir. Es nominal porque tiene verbo copulativo y tiene atributo. ¿Está bien? Y el predicado verbal, que sería la segunda clase, ¿sí?, es lo que vamos a estudiar a continuación. Esto, lo que dice predicado verbal, pues parte primero por identificar que el verbo no puede ser copulativo. En la primera sí. El verbo es copulativo, pero además tiene que ver un complemento atributo. En cambio, en verbal, el verbo es predicativo y puede tener cualquier complemento. Puede ser oí, puede ser un circunstancial, etcétera, etcétera. Cualquier complemento, pero menos atributo. ¿Está claro? Esta segunda clase es la que estudiamos por acá. Vamos a aprender por qué se llama así. Paso número 1. Cuando el verbo es transitivo y tiene OD. Sus dos hijos, sujeto. Aman ¿a quién? Al cachorrito. Ese es el OD. Como tiene OD, ya lo puedo llamar transitivo. Así de simple. ¿Y cómo es una reflexiva? En la reflexiva lo que vemos es, primero, que el verbo también es transitivo. Ojo, tiene que ser obligatoriamente así, pero se da cuando un sujeto hace algo. Miren esta niña, ella es sujeto. Hace algo, solita se peina, solita se cepilla los dientes, solita se viste. Cuando alguien realiza la acción y el efecto vuelve a la persona, a eso se le llama reflexiva. Entonces, peinar es un verbo transitivo, pero se peina a sí misma. Por eso es el se, es objeto directo. Está cumpliendo lo que dice la teoría. Y cuando es recíproca, es que la acción se va a dar mutuamente. Yo te saludo y tú me saludas. Nos saludamos. El abuelito apoya a la abuelita. Se apoyan. El verbo saludar es transitivo. Ella
saluda a su amiga. El se es el objeto directo. Nunca falta, porque el requisito es que el verbo sea transitivo. Entonces, ¿por qué de una vez no llamamos transitivo estos tres y se acabó? Porque hay una diferencia. La reflexiva que alguien hace una acción y el efecto vuelve a esa persona. En la recíproca se requiere por lo menos 2 participantes para que la acción sea mutua. ¿Y cómo es la intransitiva? Ahí no va a haber ningún OD, porque el verbo es intransitivo. Por ejemplo, nacer no tiene nunca OD. ¿Y qué es en Amazonas? Un circunstancial de lugar. Camina, ¿cómo camina? Alegre, ese no es modo, es un complemento predicativo. La chaqueta se cayó, pero yo pude haber dicho, se cayó, punto, y yo no tengo que decir de dónde se cayó. ¿Te dan cuenta? Nunca necesita OD. Entonces es la gran diferencia. Con las 3 primeras siempre habrá objeto directo. Ahora vamos a ver activa, pasiva y pasiva refleja. En una acción, ustedes saben, el sujeto tiene que ser el agente, ¿no? El sujeto tiene que realizar algo. Beto repara la cañería. Él es activo, él realiza algo. Y en la pasiva se convierte, aquí Beto era el sujeto. Pero en la pasiva, ¿cómo se transforma? En el complemento agente. ¿Se dan cuenta? En la pasiva, ahí estaba el sujeto activo. Ok, don Beto. Don Beto repara algo. Y en la pasiva, don Beto, que era el sujeto, se convierte en el complemento agente. Eso va a darse siempre, si no, no sería pasiva. ¿Y cómo vamos a reconocer a una pasiva refleja? ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? En la pasiva refleja vamos a tener esta fórmula. Va a haber siempre un se, siempre. Este se, un pronombre, va a ir acompañado de un verbo en plural. Verbo plural. ¿Ok? Verbo plural. Y además habrá un sujeto que vaya en plural. Porque se entiende aquí que las copas solitas se quebraron, que los focos solitos se quemaron, se rajaron las paredes. Solitas, nadie intervino, pero se está cumpliendo que tiene un se, que hay un sujeto, ¿estamos? Así van a reconocer a una pasiva refleja, que ese objeto solito va a realizar la acción, ¿no? Se mancharon las cortinas solitas. ¿Y cómo diferencio de un impersonal? En un impersonal no hay sujeto. No hay sujeto. Ni tácito ni expreso. Ejemplo, hace calor, hace frío,
¿Quién hace el frío? No hubo heridos. El verbo haber no tiene sujeto. Y hay una impersonal propia que va a tener un se y un verbo en singular, como para diferenciar de la pasiva refleja. El verbo siempre en singular en las impersonales. Se notificó a las partes, se castigará al culpable. ¿Está claro? Hay un se, esa es otra forma, y el verbo tiene que estar necesariamente en singular. Necesariamente. ¿Listo? Parece mucha información, pero es sumamente sencillo. A ver, voy a mirar el chat. Todavía no hay preguntas, pero yo no les voy a dejar así. Tengo que darle más ejemplos. Así que voy a insertar por aquí un PPT y lo vamos a llamar esto como nuestra práctica de la mañana. Es el examen simulacro, ¿ya? Les voy a crear acá una serie de oraciones. Profesora, Sí, dígame. ¿y si el verbo impersonal está en plural? Nunca, nunca puede estar en plural, porque el impersonal siempre va a conjugarse en singular. Siempre. En la pasiva es que el verbo sí va a estar en plural, para que concuerde con el sujeto. Se quemaron los focos, pero aquí se castigarán al culpable, nunca puede estar. Está mal expresada si es que va en plural. Entonces decir, por ejemplo, se castigarán a los culpables sería una pasiva refleja. Pero forzado para que sea pasiva refleja, porque los culpables solitos no se van a castigar. En la pasiva refleja es que estos solitos se van a realizar la acción. Es como que yo dijese, se quemaron los focos, ¿no? Los focos solitos se queman. O se rompieron los platos. Los platos solo se rompen. Esa es su lógica un poquito. Es como, por ejemplo, se oxidaron los fierros. Para entender que los fierros solitos y realizaron la acción. Pero acá los culpables solitos no se castigan. Por eso es que estaría forzando a que cumpla el modelo de la pasiva refleja. Entonces, ¿en qué entraría mejor la oración de se castigarán a los culpables? Entraría solamente acá en la pasiva refleja, pero por la forma, como se y verbo en plural, pero semánticamente no es que los culpables solitos, o sea, por la forma puntual entra como pasiva refleja. Pero hay que ver la parte semántica que hemos dicho que este sujeto es el que debe realizar la acción. Por eso es que se llama pasiva. Refleja porque el efecto vuelve a estos mismos. Es lo que hace la gran diferencia con la impersonal. La impersonal siempre tiene el verbo en singular. Si encontrases ese caso que se haya pluralizado, por la forma lo clasificaríamos como pasiva refleja. Ok, profesora, muchas gracias. A ti por la pregunta. Ya, entonces voy a presentarles acá muchas oraciones que ustedes lo van a analizar.
Quiero que esto lo tomen como si fuese un simulacro. A ver, les dejo 2 minutitos, por favor. Desarróllenlo esto y luego vamos a ver el siguiente ejercicio de aplicación. ¿Está bien? A ver, 2 minutitos.
Bien, muchachos, disculpen. Si alguien me preguntó algo, fui por un vasito de agua. Eh, a ver, hay una pregunta. ¿La diapositiva anterior se refiere a esto? A ver. O de repente la de acá. ¿Esta? Gilbert, no sé si te refieres a esta diapositiva. Ok. A ver, vamos a ver la solución. En el primer caso, uy, pero no veo las respuestas por el chat. Entonces vamos a trabajarlo juntos por acá. Esta es una acción donde se va a dar mutuamente, ¿no? Se besan los novios, el novio a la novia y a la inversa. Entonces se llama una oración recíproca. Si ustedes me dictan su respuesta por el activando su micro, a ver. Y en la segunda, ¿qué sería? Se fue enojado. Fue es un verbo intransitivo. Por lo tanto, el verbo me ayuda para decir que la oración también es intransitiva. O se afeita alguien, ¿no? O sea, el efecto va a volver a esa persona. Reflexiva. Este es el C que les mencioné, donde no hay sujeto y el verbo va a estar en singular. Se llama oración impersonal. Aquí hay OD, transitiva. Este es el lo es el OD. Se cayó la hoja, el sujeto es la hoja, el verbo caer es intransitivo. La oración también se llama intransitiva. Alguien se pinta los labios, el efecto vuelve a la misma persona. Es reflexiva. Y acá hay un los que indica que se trata de oración transitiva. No sé si así lo respondieron por el chat, quería que me escriban, pero bueno, de repente no quedó clara la indicación. Ahora sí, después de este ensayo podemos revisar, a ver, en este PPT la clasificación correspondiente y para ello sí les voy a pedir que me escriban por el chat, a ver, cuál es la clave y cómo se relacionan las oraciones. A ver ahí, ¿cuál es el predicado nominal?
Ujú. A ver, predicado nominal. La computadora es muy veloz. Ese es el verbo copulativo y con eso ya salió eso. En cambio, fue suspendida, esta es una perífrasis. Transmitida, verbo principal. Y fue es el verbo ir. ¿Mm? Ahora veamos. El gorrión hizo su nido. Eso se relaciona con transitiva. Perdón, acá está. Se necesita, está en singular, ¿no? Esta se refiere a la impersonal. Fueron a Yurimaguas. Este fueron es el verbo ir. Intransitivo. Y eso, muy bien. Y por último, pues se visitan, eso es recíproca, ¿verdad? Listo, muchachos. Ahora pasamos a un nuevo capítulo para que podamos clasificar la oración según la intención o según la actitud del hablante. Cuando nos comunicamos tenemos varios propósitos. Uno de ellos es informar de manera afirmativa o negativa. Esa es la enunciativa, ¿no? Los profesores fueron a la universidad. Informó. También podemos expresar un deseo. Me gustaría, me encantaría, ojalá todos ingresen, un anhelo. En la duda no hay certeza y se refuerza con los adverbios. Tal vez, posiblemente, quizá haya clases presenciales. Es una duda. En el imperativo, al que también se llama exhortativo, vamos a dirigirnos al hablante, perdón, al oyente para que haga algo, ¿no? Use la mascarilla, guarde el distanciamiento social, protéjase, lave sus manos, estamos ordenando. Se llama imperativa o exhortativa. A ver, hacemos una captura por acá y vamos a revisar lo relacionado cuando queremos manifestar nuestra emotividad a través de la exclamativa, ¿no? Creo que la directa es la más fácil porque la reconocemos rápido en cuanto a la presencia del signo, ¿no? Qué agradable conversación. Me sorprendo, manifiesto mi emotividad. O de manera indirecta. Me encanta cómo decora su jardín. También hay una cierta emotividad, pero no se refuerza con nada de signos más que con los pronombres. Ujú, ya está. En cambio, cuando formulamos preguntas, cuando queremos obtener una respuesta de nuestro receptor, podemos hacer dos clases de preguntas. Una directa, donde la gran característica de la directa es la presencia del signo de inicio y de fin, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Ok? Todas las directas llevan signo y las indirectas no. La diferencia entre una total y parcial. La total siempre se responde con sí y no. ¿Has leído? Sí, no. Y además la inflexión es hacia arriba. Siempre. En la parcial
la respuesta es diferente de afirmación, de negación, y siempre tendrá un pronombre, ¿no? ¿Qué universidad está licenciada? ¿Dónde quieres estudiar? Y lo más importante es que va a ir con este pronombre. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En cambio, las indirectas no tienen signo. Y la directa total, voy a incrementar su tamaño para que ustedes lo vean siempre. Cuando es indirecta total, dime si has leído. También su respuesta es sí. O puede ser no. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con la anterior oración? Que acá la inflexión era ascendente, pero en la indirecta es descendente. Y siempre va a tener este sí, que es una conjunción llamada completiva. Y la parcial tiene pronombres interrogativos, así como en la directa parcial había pronombres. ¿Ok? La diferencia, porque acá no vamos a tener signo. A ver, míralo. Bien. Ahora veamos las oraciones que son compuestas, ¿no? Cuando hay dos o más ideas, pero son coordinadas. O sea que las proposiciones están en el mismo nivel y se van a conectar a través de la conjunción. Para eso tenemos las copulativas, donde los nexos van a ser y. Ahí está. Esa indica una adición, canta y baila. La disyuntiva, donde hay que elegir entre uno u otro, por ejemplo, limpia la sala o prepara el almuerzo. En la distributiva, donde hay que alternar las acciones, ¿no? Ya, ya ayuda a sus padres, ya hace las tareas, o puede ser con el bien, bien. Bien trabaja, ya. Hay alternancia de acciones. ¿Listo? La hilativa, donde hay una consecuencia. Los nexos son, así que, por ello, ¿no? Estudió muy bien, así que ingresará a la universidad o por ello ingresará, o puede ser también luego con que ingresará. Es una consecuencia. En la adversativa expresa una oposición. Me preparé bien, pero me puse nervioso en el examen. He trabajado tanto, sin embargo no me han pagado. Y puedes tener el más. En la explicativa hay que reiterar una idea, o sea, esto es, ¿no? Por ejemplo,
Él es políglota, o sea, habla varios idiomas. Y cuando se trata de una oración yuxtapuesta, ahí no vamos a encontrar las conjunciones que estamos viendo por acá, o sea, no va a aparecer ninguno de estos. Lo único que vamos a hacer es usar los signos de puntuación. Por eso es que tenemos estos tres signos. Coma, punto y los dos puntos, ¿no? Por ejemplo acá, el estudiante conectó el micrófono, coma, encendió la grabadora, coma, probó la recepción de la señal. O puede ser el punto y coma, que encaja muy bien cuando tenemos las comas, por ejemplo, el seco de pollo lleva culantro y espinaca. El estofado lleva, hay una coma que reemplaza al verbo, y para conectar esta idea con lo anterior utilizamos el punto y coma. Ahí está. O se espera un incremento de contagios, porque la gente, ahí hay una causa-efecto, ¿no? Va a pasar esto porque la gente se reúne, se aglomera. Hay un causa-efecto. Estos son lo que llamamos la yuxtapuesta. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber de esto? Yo te sugiero que te aprendas las conjunciones, porque eso te va a facilitar para que puedas identificar si se trata o no de la conjuntiva. Ahí está la clave. Y si no hay estos, pero se unen con los signos mencionados, estamos en yuxtapuesta. Dicho esto, bueno, quizá estén haciendo captura de pantalla, ahí lo dejo un ratito. Listo, profesora. Gracias. Ahora por acá también está para que tengan como referencia. Lo bueno es que esto lo vamos a volver a revisar la siguiente. Yo voy a crear las oraciones donde aparezca coordinada y subordinada. Bueno, Dios mediante, espero estar la siguiente semana. Ahora vamos a clasificar las oraciones según la actitud del hablante. A ver, veamos según la intención del hablante qué es. Pueden activar su micro y me ayudan para que podamos. Exclamativa. Ay, vamos a quitar estas líneas. La segunda. Enunciativa. Esto es algo como, no sé dónde dejé el cargador. Lo dejaste en tu cartera, sobre la mesa. Este dónde es una pregunta que me ayuda a saber que a pesar que no hay signo, el propósito es que me respondan cuando yo digo esto. Es algo así, dime dónde dejé el cargador. O no sé dónde dejé el cargador. Es una pregunta. Se llama. Indirecta parcial. Claro. Parcial, eso. A ver acá, a lo mejor estamos a tiempo. ¿Qué será a lo mejor? Deseo. A ver, ¿será así? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. ¿Será deseo o será una duda? A lo mejor todos ingresamos Duda.
Claro, no hay una, esto es como, quizá estemos a tiempo. A lo mejor, para que sea deseo, tendría que señalar, a ver, todavía estamos, a ver, cuando es deseo, utilizo ojalá estamos, no, o quizá, tal vez, para duda, y la partícula que me ayuda para el deseo es me encantaría, me gustaría, ojalá, ¿no? Lleguemos a la meta. Entonces aquí a lo mejor es una locución que expresa duda. La oración es dubitativa. Ya, el último sí está bueno. Interrogativa indirecta parcial. A ver, la parcial siempre tiene un pronombre. Y si digo no sé el motivo, no hay pronombre de por medio. ¿Qué puede ser entonces? Pregunta no es. ¿Cuándo sería pregunta? No sé por qué faltaste. No sé si faltaste la semana pasada. El sí cuando es directa y cualquier otro pronombre cuando es, o sea, el sí, perdón, en la indirecta total y cualquier pronombre en la indirecta parcial. Entonces, ¿qué cosa es esto? Está diciendo simplemente algo está manifestando. Es una, Enunciativa. ¿no? Por ahí, ojo con estos detalles. A lo mejor, no recuerdo, porque da la impresión que podría ser otra clase. Habla que habla. Este que es la copulativa. Por lo tanto, se relaciona con la B. Ujú. Y acá tenemos los dos puntos, perdón, punto y coma, y eso es para la yuxtapuesta. No asistí, pero, ya, el Adversativa. pero, ajá, muy bien. Ese es para la adversativa. Y ustedes saben que este bien, bien, hoy ya no tengo colores, pero va con la distributiva, ¿no? Así ustedes van a poder, o lo subrayo de repente. Ok, ahora sí. Muchachos, primero les agradezco por haber colaborado, ¿no? Yo, estas 2 semanas que no podía hablar, fue muy doloroso, ¿no? Porque uno ama su trabajo y también porque es parte de, ¿no? O sea, ya es un compromiso. Así que hoy me siento muy agradecida que me hayan ayudado, como siempre, ustedes muy colaboradores, prestando atención. Hay unos 3 ejercicios para terminar ya y estoy haciendo todo lo posible para recuperarme completamente y poder estar la otra semana mucho mejor, ¿no? Yo debí seguir con el descanso, pero bueno, estoy por acá otra vez. Así que muchas gracias, cuídense bastante y bueno, tenemos que continuar con nuestra labor. A ver, la 3, ¿qué clase podrá ser el sujeto? Complejo pasivo. Ujú, claro. Felipe, el hijo del Señor, fue condecorado. Es pasivo y complejo. Ahora acá hay que decir qué clase de predicado es. Como el verbo fue es copulativo, predicado nominal.
están, pero no hay ningún atributo. El predicado. Parece, ¿no? El verbo parecer es copulativo. Por eso, dado, señalo. ¿Sí? Esa idea bien clara. Si el verbo es copulativo y tiene atributo, el predicado es nominal. Y fue registrado por alguien, ¿no? Entonces, verbal. Mm, Bueno, en la última nos habla de la yuxtapuesta. A ver, miren, ¿cuál podría ser yuxtapuesta? Yuxtapuesta implica que no tiene que conectar con ninguna conjunción. Descarto la B porque está el pero. La C porque está el I. La D. Ajá, excelente. Sí. ¿Por qué descartaba la A? Porque sabes bien la razón. Esta es una oración simple. ¿Mm? Esa es la razón. Muy bien, muchachos. Ahí tienen entonces la solución. Sigan practicando. Y bueno, nos quedamos. Gracias por todo en esta mañana. Que tengan una bonita tarde, todo el día. Todo lo que realicen les vaya muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo.